Mi esposo jamás hablaría con gente como tú, dijo la arrogante mujer, sin saber que el mecánico era quien contrataba a su marido. La mañana del martes había comenzado de la peor manera posible para Valeria Sandoval. Su BMW X7 blanco perlado, recién salido de la agencia apenas 3 meses atrás, había empezado a hacer un ruido extraño en el motor mientras circulaba por Paseo de la Reforma rumbo a su cita en el spa de Polanco. A sus 36 años, Valeria era la definición perfecta de la mujer de la alta sociedad mexicana. Cabello rubio perfectamente alisado, uñas de gelish impecables, bolsa Hermès colgando de su brazo y una actitud que dejaba claro que consideraba al resto del mundo como parte del servicio. Su vida era una sucesión interminable de citas con el dermatólogo, comidas en restaurantes exclusivos, sesiones de yoga privadas y reuniones del comité organizador de eventos benéficos donde las señoras de su círculo social competían por ver quién donaba más dinero para fotografiarse y aparecer en las páginas de sociales. Valeria estaba casada con Roberto Sandoval, un ejecutivo que trabajaba en una importante empresa de tecnología en Santa Fe. O al menos eso era lo que ella le decía a sus amigas. La realidad era que Roberto había alcanzado su puesto actual gracias a conexiones familiares y padrinos políticos, más que por méritos propios, pero Valeria jamás admitiría algo así. Para ella, su esposo era un brillante empresario que se había ganado todo por su talento, y ella merecía vivir en el lujo que su posición le proporcionaba. El BMW comenzó a hacer un ruido cada vez más alarmante mientras Valeria intentaba mantener la calma en medio del tráfico. Las luces del tablero se encendieron de forma intermitente y una columna de humo empezó a salir del cofre. El pánico se apoderó de ella mientras buscaba desesperadamente un lugar donde detenerse. No estaba en su zona de confort, había tomado una ruta alterna para evitar el tráfico de siempre y ahora se encontraba en las calles de la colonia Roma Norte, un lugar que consideraba peligroso y poco apropiado para alguien de su estatus. Logró detener el carro frente a lo que parecía ser un taller mecánico pequeño. El letrero decía Taller Mecánico González en letras deslavadas por el tiempo. Valeria observó el lugar con disgusto evidente. El taller era modesto, con el piso manchado de aceite, herramientas viejas colgando de las paredes y varios coches en diferentes estados de reparación ocupando el espacio. El ambiente olía a gasolina, metal caliente y trabajo duro, todo lo que Valeria consideraba vulgar y desagradable. Del interior del taller salió un hombre de aproximadamente 40 años. Marcos González limpiaba sus manos con un trapo manchado de grasa mientras se acercaba al BMW. Vestía un overol azul marino desgastado, tenía el cabello negro cortado de forma sencilla y sus manos mostraban las señales inconfundibles de años de trabajo manual. A pesar de su apariencia humilde, había algo en su postura y en su mirada que irradiaba confianza y conocimiento profundo. Sus ojos cafés observaban el BMW con la misma atención con la que un cirujano examinaría a un paciente. Marcos había crecido en ese mismo taller. Su padre lo había fundado hace más de 30 años y le había enseñado todo sobre mecánica desde que tenía 8 años. Pero lo que Valeria no podía saber al verlo con su overol sucio era que Marcos González era ingeniero mecánico egresado del Tecnológico de Monterrey, con una maestría en sistemas automotrices avanzados y una especialización en motores de alto rendimiento realizada en Alemania. Tampoco podía saber que Marcos había rechazado ofertas de trabajo en BMW, Mercedes y Audi para quedarse en México y honrar el legado de su padre, quien había muerto de un infarto 5 años atrás mientras reparaba el motor de un taxi viejo.
Valeria bajó del carro con evidente disgusto, ajustando sus lentes de sol Chanel y arrugando la nariz ante el olor del taller. Marcos se acercó con una sonrisa profesional y genuina, la misma que dedicaba a todos sus clientes sin importar su clase social o el tipo de vehículo que condujeran. Para él, cada carro era una máquina que merecía respeto y cada cliente una persona que necesitaba ayuda. Buenos días, señora, parece que su carro tiene un problema. Permítame revisarlo para ver qué está pasando, dijo Marcos con voz tranquila y educada. Valeria lo miró de arriba abajo con una expresión que dejaba claro lo que pensaba. Ante ella no había más que un mecánico de barrio. Alguien que probablemente apenas había terminado la secundaria y que pasaba sus días cubierto de grasa sin ninguna aspiración, más allá de ganar lo suficiente para sobrevivir. Necesito que me lo arregles rápido. Tengo una cita importante, y más te vale que no lo dañes más. Estos carros son muy delicados, y no cualquiera sabe repararlos, respondió con un tono que destilaba superioridad. Marcos mantuvo la compostura. Estaba acostumbrado a este tipo de clientes, aquellos que asumían que por tener dinero para comprar un carro alemán, tenían derecho a tratar mal a los demás. Claro, señora. Déjeme revisar primero qué es lo que tiene. Los BMW X7 son excelentes vehículos, pero tienen algunos puntos sensibles que hay que conocer bien. Mientras Marcos abría el cofre y comenzaba su inspección, Valeria se mantuvo a una distancia prudente, como si el simple hecho de acercarse demasiado al taller pudiera contaminarla. Sacó su celular y comenzó a enviar mensajes a sus amigas del grupo de WhatsApp, quejándose de su mala suerte de haber terminado en un taller de mala muerte con un mecánico que seguramente no tenía ni idea de cómo funciona un carro de verdad. Marcos trabajaba con precisión y conocimiento. Sus manos se movían con la seguridad de quien entiende cada componente, cada conexión, cada sistema del motor. En menos de 10 minutos había identificado el problema, una fuga en el sistema de refrigeración que había provocado un sobrecalentamiento del motor. Era algo que podía repararse relativamente rápido si se tenían las piezas correctas y el conocimiento adecuado. Señora, el problema es una fuga en el sistema de refrigeración. El sello de la bomba de agua está dañado y necesita reemplazarse. Es un trabajo que puedo hacer aquí. Tengo las herramientas y la experiencia necesaria, pero necesito conseguir la pieza original. Puedo tenerla en un par de horas y dejar su carro listo para la tarde, explicó Marcos con profesionalismo. Valeria lo interrumpió con impaciencia. No tengo un par de horas. Necesito que lo arregles ahora. Llama a donde sea y consigue lo que necesites, pero quiero mi carro listo ya. Te pagaré lo que sea. Ustedes hacen todo por dinero de todas formas. La forma despectiva en que dijo ustedes no pasó desapercibida para Marcos, pero él mantuvo la calma. Entiendo su urgencia, señora, pero las refacciones originales de BMW no se consiguen así como así. Puedo llamar a mis proveedores para ver si tienen una en existencia cerca, pero siendo realistas, lo más rápido sería en 2 horas. Valeria explotó. Su frustración por estar varada en un lugar que consideraba indigno de su presencia, combinada con su arrogancia natural, la hizo perder los estribos. «Escúchame bien», empezó a decir con voz alta y estridente. «No me importan tus excusas de mecánico de barrio. Te estoy pagando para que resuelvas mi problema, no para que me digas qué no puedes hacer. Gente como tú debería estar agradecida de tener clientes como yo que les dan trabajo». Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Marcos respiró profundo. Había escuchado comentarios similares antes, pero algo en la forma particularmente cruel de esta mujer le molestaba más de lo usual. Sin embargo, mantuvo su profesionalismo intacto.
Con todo respeto, señora, yo no trabajo por agradecimiento, sino por pasión y conocimiento. Su carro tiene un problema técnico real que requiere una solución técnica apropiada. Puedo hacer un parche temporal que le permita llegar a la agencia BMW, pero no recomiendo manejar el carro en estas condiciones porque podría dañar el motor permanentemente. Esta respuesta racional solo enfureció más a Valeria, quien interpretó las palabras de Marcos como una negativa a obedecerla inmediatamente. En ese momento llegó al taller Javier, uno de los empleados más jóvenes de Marcos, un muchacho de apenas 22 años que estaba aprendiendo el oficio mientras estudiaba en la universidad por las noches. Javier saludó respetuosamente a Marcos, llamándolo ingeniero como solían hacer todos en el taller, un hábito que venía del respeto por su educación y conocimiento. Valeria escuchó esto y soltó una risa sarcástica y cruel. ¿Ingeniero? ¿Este mecánico es ingeniero? No me hagas reír. Mi esposo sí es un profesional de verdad. Él trabaja en una empresa importante de tecnología en Santa Fe. Gana más en un mes de lo que ustedes ven en un año. Él sí es alguien respetable, no como ustedes que se pasan el día con las manos llenas de mugre. Marcos sintió la familiar punzada de frustración ante la ignorancia y el clasismo, pero lo que vino después fue aún peor. Valeria, envalentonada por su propia arrogancia y la certeza de que era superior a todos los presentes, se acercó más a Marcos y lo señaló con el dedo de forma acusadora. Mi esposo jamás hablaría con gente como tú. Él se relaciona con profesionales de verdad, con gente educada, que sabe comportarse en sociedad. Ustedes, los mecánicos, son solo eso, mecánicos. Gente que hace trabajos sucios, porque no tuvieron la capacidad ni la inteligencia para hacer algo mejor en la vida. Las palabras cayeron como bombas en el ambiente del taller. Javier y los otros dos mecánicos que trabajaban allí se detuvieron en seco, mirando la escena con una mezcla de indignación y shock. Todos conocían la historia de Marcos, sabían de sus títulos académicos, de sus logros profesionales, del respeto que se había ganado en la industria automotriz mexicana. Sabían que podría estar trabajando en cualquier gran empresa ganando sueldos de 6 cifras, pero había elegido quedarse allí por honor a su padre y por amor genuino al trabajo manual. Marcos cerró los ojos por un momento, respirando profundamente para mantener la compostura. Cuando los abrió, había en ellos una tristeza profunda mezclada con una dignidad inquebrantable. Señora, entiendo que está frustrada por la situación de su carro. Le sugiero que contacte a la agencia BMW directamente para que vengan a recoger su vehículo. Yo no puedo ayudarla en este momento. Su tono era firme, pero respetuoso, y había algo en la forma en que lo dijo que hizo que Valeria sintiera por un breve instante que tal vez se había pasado de la raya. Pero su orgullo era demasiado grande para admitirlo. Perfecto. De todas formas, no quiero que alguien como tú toque mi carro. Seguro lo arruinarías más. Voy a reportar este lugar por servicio deficiente. Escupió las palabras con veneno mientras marcaba frenéticamente en su celular. Marcos simplemente se retiró al interior del taller, donde Javier lo seguía con expresión preocupada. «Ingeniero, ¿está bien? Esa señora es una». El joven buscaba las palabras apropiadas. «Es una persona muy desagradable». Marcos sonrió con tristeza. «Está bien, Javi. No es la primera vez que alguien me juzga por mi overol sin conocer mi historia, y probablemente no será la última. Lo importante es que nosotros sabemos quiénes somos y el valor de nuestro trabajo». Mientras tanto, Valeria había logrado contactar a la aseguradora y pedido una grúa para llevar su BMW a la agencia oficial.
Tendría que esperar al menos 40 minutos, así que decidió caminar hasta una cafetería que había visto a unas cuadras, para alejarse de ese lugar horrible y de esa gente despreciable. Lo que Valeria no sabía mientras se alejaba taconeando con furia por la calle era que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. Tampoco sabía que las palabras crueles que acababa de pronunciar con tanta seguridad volverían a perseguirla de una forma que jamás habría imaginado. Y definitivamente no sabía que Marcos González, el mecánico al que acababa de humillar públicamente, tenía una conexión muy directa con su esposo Roberto, una conexión que iba mucho más allá de lo que su mente clasista podría haber concebido. En la cafetería, Valeria se sentó en una mesa apartada y comenzó a revisar sus redes sociales, quejándose con sus amigas virtuales sobre lo terrible que había sido su mañana. Mientras tanto, Roberto Sandoval estaba en una junta importante en las oficinas de TechVision Solutions en Santa Fe, la empresa donde trabajaba. La reunión era tensa. Roberto sudaba mientras presentaba los resultados del último trimestre, que no habían sido tan buenos como esperaban. Su jefe inmediato, el director de operaciones, lo miraba con creciente impaciencia. «Roberto, estos números no son aceptables. Necesitamos ver una mejora significativa el próximo trimestre o tendremos que considerar algunos cambios en el equipo», dijo el director con tono amenazante. Roberto intentó defender sus resultados, culpando a las condiciones del mercado, a la competencia, a cualquier cosa excepto a su propia falta de capacidad y dedicación. Lo que Roberto tampoco sabía era que esa misma tarde tendría lugar una reunión aún más importante, una reunión que cambiaría completamente su perspectiva sobre muchas cosas. Mientras Valeria esperaba su cafón C latte en la Roma Norte y Roberto sudaba en su junta en Santa Fe, Marcos González había vuelto a su rutina en el taller. Terminó de reparar un Tsuru 2005 que pertenecía a una señora mayor del barrio, quien siempre le traía tamales cuando venía a recoger su carro. Para Marcos, ese tipo de interacciones eran las que daban significado real a su trabajo, no el dinero o el reconocimiento, sino la capacidad de ayudar genuinamente a las personas. A media tarde, Marcos recibió una llamada en su celular. Era de Alberto Ruiz, el director general de TechVision Solutions y viejo amigo de la universidad. «Marcos, ¿cómo estás, hermano? Te habla Alberto. Oye, necesito que vengas a la oficina más tarde, como a las 6. Vamos a tener una junta del consejo y quiero que estés presente». Marcos frunció el ceño. «Alberto, ya te he dicho que no me interesa involucrarme demasiado en las operaciones diarias de la empresa. Yo invertí en TechVision porque creo en tu visión y porque somos amigos, pero no quiero puestos administrativos. Yo soy feliz aquí en el taller». Alberto se rió. Lo sé, pero eres el principal accionista de la empresa después de mí, Marcos. Aunque no quieras involucrarte en el día a día, hay decisiones importantes que requieren tu aprobación. Además, hay una situación con uno de los empleados que quiero que conozcas personalmente antes de tomar una decisión. Esta revelación, si Valeria la hubiera escuchado, habría sido devastadora. Marcos González no era solo un mecánico de barrio, era un empresario exitoso, cofundador y principal accionista de una de las empresas de tecnología más importantes de México. Años atrás, cuando Alberto tuvo la idea de crear TechVision Solutions, pero no tenía el capital necesario, Marcos había sido quien creyó en él y proporcionó el financiamiento inicial significativo. La empresa había crecido exponencialmente y ahora valía cientos de millones de pesos. Marcos podría estar viviendo en una mansión en Las Lomas, conduciendo autos de lujo y presumiendo su riqueza,
pero había elegido mantener un perfil bajo, seguir operando el taller de su padre y vivir con relativa modestia en una casa cómoda pero sencilla en La Condesa. Para él el dinero era solo una herramienta, no una identidad. «Está bien, Alberto, llegaré a las 6». «¿De qué se trata esto del empleado?», preguntó Marcos mientras limpiaba una llave inglesa. «Se trata de Roberto Sandoval, del área de operaciones. Ha estado dando resultados mediocres durante meses y su actitud está afectando al equipo. Varios compañeros se han quejado de que se atribuye el trabajo de otros y que tiene un comportamiento arrogante. Necesito tu aprobación para tomar medidas. Estamos considerando su despido». Marcos suspiró. «Sabes que no me gusta despedir gente sin antes intentar otras alternativas». «¿Ya hablaste con él sobre su desempeño?». Alberto confirmó que sí habían tenido varias conversaciones, pero que Roberto siempre tenía excusas y nunca asumía responsabilidad por sus errores. Por eso querían que Marcos, como principal accionista, estuviera presente en la decisión final. «Muy bien, nos vemos a las 6 entonces», concluyó Marcos antes de colgar. Javier, que había escuchado parte de la conversación, sonrió con complicidad. «Ingeniero, ¿va a ir a sus juntas de empresario millonario? Porque si no le molesta, me gustaría recordarle que esa señora insoportable de hoy dijo que su esposo trabajaba en una empresa de tecnología en Santa Fe». Marcos levantó la vista con sorpresa. Era posible que fuera coincidencia, pero Santa Fe no era tan grande, y TechVision era de las empresas importantes de la zona. No me acordaba de ese detalle. Bueno, si es el mismo, será una reunión interesante. Mientras tanto, Valeria había logrado finalmente que la grúa recogiera su BMW y lo llevara a la agencia. Le dijeron que la reparación tomaría al menos 2 días, porque tenían que pedir la pieza de Estados Unidos. Furiosa por la demora, Valeria tomó un Uber de regreso a su casa en Bosques de las Lomas, una residencia enorme de 3 pisos con jardín, alberca y todas las comodidades que el dinero podía comprar. En casa, Valeria se desahogó con Lupita, la empleada doméstica que había trabajado para la familia durante 5 años. Lupita escuchaba pacientemente mientras preparaba la comida, acostumbrada a las quejas constantes de su patrona. «No puedes imaginarte el día horrible que tuve, Lupita. Terminé en un taller mecánico horrible con un mecánico mugroso que se atrevió a darme lecciones sobre mi propio carro. La gente pobre es tan pretenciosa. Se creen que por saber arreglar carros ya son ingenieros o algo así», decía Valeria mientras revisaba sus uñas buscando algún defecto. Lupita, quien conocía muy bien la verdadera naturaleza de su patrona, simplemente asintió en silencio. Había aprendido hacía tiempo que contradecir a Valeria solo traía problemas. Además, la señora había dicho algo que le llamó la atención. Mencionó que el taller era el González en la Roma Norte. Lupita conocía ese taller porque su hijo mayor había trabajado allí durante un tiempo como aprendiz, y siempre hablaba maravillas del dueño, un ingeniero que trataba bien a sus empleados y les enseñaba con paciencia. Pequeño era el mundo, pensó Lupita, pero no dijo nada. Valeria pasó el resto de la tarde entre clases de pilates en línea y videollamadas con sus amigas, quejándose repetidamente de su terrible experiencia. Envió varios mensajes a Roberto contándole lo sucedido, esperando que él compartiera su indignación. Roberto respondió de forma breve y distraída, claramente preocupado por sus propios problemas en el trabajo. A las 5:30 de la tarde, Roberto recibió un correo inesperado de Recursos Humanos citándolo a una junta con el director general Alberto Ruiz a las 6 en punto. El mensaje era escueto y formal, lo cual nunca era buena señal.
Roberto sintió un nudo en el estómago. Sabía que su desempeño no había sido el mejor últimamente, pero no esperaba una confrontación tan directa. Se arregló el cabello, se acomodó el saco y caminó nerviosamente hacia la sala de juntas ejecutivas en el último piso del edificio. Al llegar, se sorprendió al ver que no solo estaba Alberto, sino también María Elena Torres, la directora de Recursos Humanos, y otro hombre al que no reconocía de espaldas, mirando por la ventana que daba vista a Santa Fe. El hombre vestía jeans oscuros, una camisa casual y zapatos cómodos, nada que ver con el código de vestimenta corporativo habitual. Buenas tardes, Roberto. Saluda a Marcos González, nuestro principal accionista y cofundador de TechVision, dijo Alberto con tono serio. Cuando el hombre se volteó, Roberto casi se cae de la silla. Era él, el mecánico. El mismo hombre del overol azul que su esposa había descrito con tanto desprecio en sus mensajes de WhatsApp durante todo el día. Pero aquí estaba, en la sala de juntas de su empresa, siendo presentado como el principal accionista. El mundo de Roberto comenzó a girar. Marcos observó el reconocimiento en los ojos de Roberto, aunque ellos nunca se habían visto personalmente. Mucho gusto, Roberto. He escuchado mucho sobre ti, dijo Marcos, extendiendo la mano. Roberto, todavía en shock, estrechó la mano mecánicamente, mientras su cerebro intentaba procesar la información. Este era el mecánico que Valeria había humillado esa mañana. El hombre al que ella había dicho que su esposo jamás hablaría con gente como él. Y resultaba que ese hombre era literalmente quien pagaba su salario, quien había hecho posible que la empresa existiera. Alberto comenzó la reunión explicando la situación. El desempeño de Roberto había sido consistentemente por debajo de las expectativas. Varios compañeros se habían quejado de su actitud y había reportes de que se atribuía crédito por el trabajo de otros. Roberto intentó defenderse, pero sus excusas sonaban huecas incluso para él mismo. Marcos escuchaba en silencio, observando. «Roberto, ¿puedo hacerte una pregunta personal?», interrumpió Marcos de repente. «Tú estás casado con una mujer llamada Valeria». Roberto asintió, confundido sobre por qué esa información era relevante. Marcos asintió lentamente. «Esta mañana tu esposa vino a mi taller mecánico. Su BMW tuvo una falla. Yo intenté ayudarla, pero ella decidió que no era digno de tocar su carro. Me dijo, y cito textualmente, que su esposo jamás hablaría con gente como yo». La sala quedó en silencio absoluto. María Elena Torres abrió los ojos como platos. Alberto cerró los suyos brevemente, entendiendo inmediatamente las implicaciones. Roberto sintió que el piso se abría bajo sus pies. Marcos continuó con voz calmada pero firme. «Roberto, yo no soy de los que juzgan a las personas por las acciones de sus parejas. Cada uno es responsable de su propio comportamiento. Sin embargo, lo que me dijo Alberto sobre tu desempeño y actitud en el trabajo me hace pensar que tal vez tú y tu esposa comparten ciertas visiones sobre el valor de las personas». Roberto abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. ¿Qué podía decir? Su esposa había humillado al dueño de la empresa, el hombre que con una sola palabra podía despedirlo ahí mismo. Y lo peor era que Roberto sabía que su esposa tenía razón en una cosa. Él también miraba a los demás con desprecio. Él también se creía superior por tener un puesto corporativo y un salario decente. «Mira, Roberto, voy a ser honesto contigo», continuó Marcos. «En este momento podría despedirte por bajo desempeño y nadie me cuestionaría. Pero yo no opero así. Creo en dar oportunidades a las personas para mejorar. Lo que sí voy a pedirte es esto. Tienes 3 meses para demostrar una mejora significativa en tu desempeño y en tu actitud con el equipo.
Alberto y María Elena van a supervisarte de cerca. Si logras cambiar, excelente, seguirás siendo parte de Tech Vision. Si no, tendremos que separar nuestros caminos. Y hay algo más, agregó Marcos, mirándolo directamente a los ojos. Quiero que entiendas algo fundamental. El valor de una persona no se mide por su puesto de trabajo, su cuenta bancaria o el carro que maneja. Se mide por su carácter, su integridad y cómo trata a los demás. Yo trabajo en un taller mecánico porque me apasiona, porque honro la memoria de mi padre y porque encuentro significado en ayudar a la gente. Pero también soy ingeniero, empresario e inversionista. Las etiquetas que otros nos ponen no definen quiénes somos realmente. Roberto salió de esa junta completamente destruido. Caminó como autómata hasta su coche, en el estacionamiento, sin poder procesar completamente lo que acababa de pasar. Durante todo el trayecto a su casa en Bosques de las Lomas, lo único que podía pensar era en cómo iba a decirle a Valeria que el mecánico al que ella había tratado con tanto desprecio era en realidad el dueño de la empresa, el hombre que hacía posible su estilo de vida lujoso. Al llegar a casa, encontró a Valeria recostada en el sillón de la sala, viendo su programa favorito de reality shows y comiendo fresas con crema que Lupita le había preparado. «Valeria, necesitamos hablar», dijo Roberto con voz temblorosa. Ella lo miró con fastidio. «¿Ahora qué pasa? Ya tuve suficiente por hoy con lo del mecánico ese. Por cierto, ¿viste mis mensajes?» «Te conté toda la historia horrible». Roberto se sentó frente a ella, tomó aire profundamente. «Valeria, ese mecánico, Marcos González, el hombre al que trataste tan mal hoy. Él es el dueño de mi empresa, es el principal accionista de Tech Vision». Valeria se quedó congelada con la cuchara de fresas a medio camino hacia su boca. «¿Qué dijiste?» Marcos González es cofundador y principal accionista de Tech Vision Solutions. Hoy me llamaron a una junta porque mi desempeño ha sido deficiente. Él estaba ahí. Me reconoció por tu descripción. Me contó exactamente lo que le dijiste. Y tengo 3 meses para mejorar o me van a despedir. La cuchara cayó al plato con un ruido metálico. El rostro de Valeria pasó por una gama completa de colores. Rojo de vergüenza, blanco de terror, verde de náusea. «Eso es imposible», susurró. «Los mecánicos no son dueños de empresas. Él estaba todo sucio, con un overol viejo. No puede ser el mismo». Roberto sacó su teléfono y le mostró la página web de Tech Vision, específicamente la sección de equipo directivo. Ahí estaba la foto de Marcos González, cofundador y principal accionista, con una breve biografía que mencionaba su título de ingeniero del Tecnológico de Monterrey, su maestría en sistemas automotrices y su filosofía de negocios basada en la integridad y el valor del trabajo honesto. Valeria leyó y releyó la información, su mente negándose a aceptar la realidad. Este era el hombre al que ella había llamado mugroso, al que había dicho que su esposo jamás hablaría con gente como él. El hombre que literalmente pagaba por la casa donde vivían, el carro que ella manejaba, las clases de pilates, las comidas en restaurantes caros, todo. Valeria sintió que las paredes comenzaban a cerrarse sobre ella. El pánico se apoderó de su pecho. «Roberto, tienes que hacer algo. Tienes que disculparte con él, explicarle que yo no sabía, que fue un malentendido». Roberto la miró con una mezcla de enojo y desilusión que ella nunca había visto antes. «¿Un malentendido, Valeria?» «No fue un malentendido. Tú lo trataste mal porque pensaste que era inferior a ti. Y lo peor es que tienes razón en algo. Yo también he sido así. Marcos me lo dejó muy claro hoy. Me dijo que tenemos 3 meses para demostrar que puedo cambiar mi actitud y mejorar mi desempeño. Pero el problema no es solo mi trabajo, Valeria. El problema es quiénes nos hemos convertido como personas.
Valeria comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de remordimiento genuino, sino de miedo a las consecuencias. Roberto, no podemos perder tu trabajo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a mantener todo esto? El gesto amplio de su mano abarcaba la sala lujosa, los muebles de diseñador, el estilo de vida al que se había acostumbrado. Roberto se levantó del sillón, cansado y decepcionado. No lo sé, Valeria. Por primera vez en mucho tiempo no tengo las respuestas. Lo que sí sé es que mañana voy a empezar a hacer las cosas diferente en el trabajo. Y tú tal vez deberías pensar en hacer lo mismo en tu vida. Con esas palabras, Roberto subió a su habitación, dejando a Valeria sola con el peso de su arrogancia y las consecuencias de sus acciones. Ella se quedó sentada en la oscuridad creciente de la sala, su mente corriendo en círculos, intentando encontrar una forma de arreglar el desastre que había creado. Lupita, que había escuchado todo desde la cocina, sintió una mezcla de lástima y satisfacción. Tal vez, solo tal vez, esta experiencia enseñaría algo importante a los señores. Aunque conociendo a Valeria, Lupita tenía sus dudas. Esa noche, en 3 lugares diferentes de la Ciudad de México, 3 personas estaban despiertas con pensamientos muy diferentes. En su casa de la Condesa, Marcos González estaba en su pequeño taller personal, trabajando en restaurar un Volkswagen sedán clásico. Las manos ocupadas lo ayudaban a procesar el día. No sentía victoria por haber puesto a Roberto en su lugar, sino más bien una tristeza por vivir en una sociedad donde el clasismo y el prejuicio seguían siendo tan prevalentes. Se preguntaba si Roberto realmente cambiaría o si solo mejoraría su desempeño temporalmente por miedo a perder su trabajo. En Bosques de las Lomas, Roberto estaba frente a su computadora revisando su desempeño de los últimos meses con ojos nuevos. Por primera vez se permitía ver sus errores, sus actitudes arrogantes, las veces que había menospreciado el trabajo de otros. La humillación de ese día había abierto una grieta en su ego que permitía que entrara algo de luz y verdad. Y en la sala de esa misma casa, Valeria seguía despierta, pero sus pensamientos no eran de autorreflexión, sino de estrategia. ¿Cómo podía arreglar esto? ¿Cómo podía hacer que Marcos González olvidara su comportamiento? Su mente funcionaba en términos transaccionales. Había ofendido a alguien poderoso y ahora necesitaba encontrar la forma de compensarlo, no porque estuviera genuinamente arrepentida, sino porque las consecuencias la afectaban directamente. Los días siguientes fueron tensos en la casa de los Sandoval. Roberto partía temprano al trabajo y regresaba tarde, genuinamente esforzándose por mejorar su desempeño y cambiar su actitud con sus compañeros. Para su sorpresa, cuando dejó de atribuirse el crédito del trabajo ajeno y comenzó a colaborar de verdad, las cosas mejoraron notablemente. Sus colegas empezaron a responderle mejor y sus proyectos avanzaron más eficientemente. Valeria, por su parte, pasó esos primeros días en un estado de ansiedad constante. Canceló sus citas sociales, incapaz de enfrentar a sus amigas con su habitual aire de superioridad cuando sabía que había cometido un error tan garrafal. Sus amigas del chat grupal le preguntaban qué había pasado con la historia del mecánico horrible, pero ella inventaba excusas vagas para cambiar el tema. Una semana después del incidente, Valeria tomó una decisión. Iría al taller de Marcos y se disculparía. Pero su plan no era sincero, era calculado. Se arregló cuidadosamente, eligiendo un atuendo que proyectara éxito, pero con un toque de humildad estudiada, practicó frente al espejo las palabras que diría, el tono que usaría. Era una actuación, no un cambio real. Llegó al taller mecánico González en su carro rentado, un Mazda modesto que había conseguido mientras su BMW seguía en reparación. Entró al taller con pasos cautelosos.
muy diferente a su llegada arrogante de la semana anterior. Marcos estaba bajo un jeta plateado, solo sus piernas visibles. Javier la reconoció inmediatamente y su expresión se volvió fría. «¿Qué se le ofrece, señora?», preguntó con cortesía forzada. «Vengo a hablar con el señor Marcos González», respondió Valeria con voz suave que no engañó a nadie. Javier llamó a Marcos, quien salió de debajo del carro limpiándose las manos. Cuando vio a Valeria, su expresión no mostró sorpresa ni enojo, solo una neutralidad profesional. «Señora Sandoval, ¿en qué puedo ayudarla?». Valeria había preparado un discurso emotivo, pero bajo la mirada serena y directa de Marcos, sus palabras preparadas sonaban huecas incluso para ella. «Señor González, vine a disculparme por mi comportamiento de la semana pasada. No sabía quién era usted y actué de forma inapropiada. Espero que pueda perdonarme y que esto no afecte la situación laboral de mi esposo». Marcos la observó por un largo momento. «Señora Sandoval, aprecio que haya venido, pero necesito ser honesto con usted. Su disculpa suena como si estuviera arrepentida de haber ofendido a alguien poderoso, no de haber tratado mal a un ser humano. Si yo hubiera sido solo un mecánico sin conexiones con su esposo, habría venido a disculparse». Las palabras de Marcos eran como un bisturí, cortando directamente a la verdad. Valeria abrió la boca para protestar, pero se detuvo porque ambos sabían la respuesta. «Mire», continuó Marcos con voz calmada, «yo no guardo rencor contra usted. La vida es demasiado corta para eso, pero el perdón genuino requiere arrepentimiento genuino, y el arrepentimiento genuino viene acompañado de cambio real. Su esposo está haciendo ese trabajo, puedo verlo en los reportes que recibo. La pregunta es, ¿está usted dispuesta a hacer lo mismo?». Valeria sintió lágrimas de frustración formándose en sus ojos. No estaba acostumbrada a que alguien la confrontara así, con verdades que no podía rebatir con dinero o conexiones. «Yo no sé cómo cambiar», admitió finalmente, y era la primera declaración honesta que había hecho desde que llegó. Marcos asintió. «Ese es un buen primer paso, reconocer que no sabe. ¿Puedo sugerirle algo?». Valeria asintió, incapaz de hablar. «El próximo sábado doy clases gratuitas de mecánica básica a jóvenes de escasos recursos aquí en el taller. Son muchachos que quieren aprender un oficio, que tienen sueños y trabajan duro a pesar de las circunstancias difíciles. Venga, no a disculparse, no a impresionarme a mí. Venga a conocer a personas que tal vez le enseñen algo sobre resiliencia y dignidad». Valeria no sabía qué decir. La propuesta la tomaba completamente por sorpresa. ¿Por qué querría ella pasar su sábado en un taller mecánico con jóvenes pobres? Pero al mirar los ojos de Marcos, entendió que esta era su oportunidad real de cambiar algo, si es que realmente quería hacerlo. «Está bien, acepto», dijo finalmente. Marcos le dio los detalles y Valeria se fue del taller sintiéndose más confundida que cuando llegó. Había ido esperando obtener perdón fácil con palabras bonitas, pero en lugar de eso recibió un desafío que cuestionaba los fundamentos mismos de cómo vivía su vida. Esa noche, Valeria le contó a Roberto sobre su visita al taller y la propuesta de Marcos. Para su sorpresa, Roberto la apoyó. «Creo que deberías ir, Valeria. Yo también estoy aprendiendo cosas sobre mí mismo que no me gustan. Tal vez ambos necesitamos esta lección». El sábado siguiente, Valeria llegó al taller vistiendo jeans y una blusa sencilla, sintiéndose completamente fuera de lugar. El taller estaba lleno de adolescentes, la mayoría entre 14 y 18 años, todos escuchando atentamente mientras Marcos explicaba los principios básicos de mantenimiento automotriz. Lo que más impactó a Valeria fue la forma en que Marcos interactuaba con los jóvenes. No había condescendencia en su tono. No los trataba como proyectos de caridad, sino como estudiantes valiosos.
Respondía a cada pregunta con paciencia, por básica que fuera, y celebraba cada pequeño logro. Marcos la presentó al grupo simplemente como Valeria, una nueva voluntaria, sin mencionar nada sobre el incidente previo. Los muchachos la saludaron con cortesía cautelosa, claramente notando que ella no pertenecía a su mundo. Durante las siguientes horas, Valeria observó y gradualmente comenzó a participar. Ayudó a un chico llamado Miguel a identificar diferentes tipos de llaves. Escuchó la historia de una muchacha llamada Dulce, que soñaba con ser ingeniera mecánica como Marcos. Conoció a Javier más profundamente y se enteró que estudiaba ingeniería por las noches mientras trabajaba en el taller durante el día, exactamente como Marcos había hecho años atrás. Por primera vez en su vida, Valeria estaba teniendo conversaciones reales con personas cuyas vidas eran completamente diferentes a la suya. Y para su sorpresa, se dio cuenta de que estos jóvenes tenían sueños, ambiciones, sentimientos del humor y dignidad que ella nunca se había molestado en reconocer en personas de su clase social. Al final del día, Valeria estaba exhausta física y emocionalmente. Sus manos estaban sucias, su ropa manchada de grasa, y su visión del mundo estaba comenzando a agrietarse de formas que la asustaban y la intrigaban al mismo tiempo. «Gracias por venir», le dijo Marcos, mientras limpiaba las herramientas al final del día. «¿Qué le pareció?» Valeria buscó las palabras correctas. Fue difícil, pero no de la manera que esperaba. Marcos sonrió. Lo más valioso que podemos aprender generalmente es lo más incómodo de enfrentar. La pregunta es, ¿volverá el próximo sábado? Valeria lo miró sorprendida. ¿Me está invitando a regresar? No estoy invitando a nadie, aclaró Marcos. Solo estoy preguntando si usted quiere volver. Hay una diferencia. Valeria pensó en Miguel y sus manos temblorosas mientras intentaba cambiar una llanta, en Dulce y sus ojos brillantes cuando hablaba de sus sueños de universidad, en todos esos jóvenes que la habían tratado con más amabilidad de la que ella merecía después de cómo había juzgado su mundo. «Sí», respondió finalmente, «quiero volver». Y así comenzó una transformación lenta pero genuina. Valeria empezó a asistir todos los sábados a las clases en el taller. Al principio era por culpa y obligación, una forma de reparar su error. Pero gradualmente algo cambió. Empezó a conocer las historias individuales de cada joven, sus luchas, sus familias, sus esperanzas. Comenzó a ver la humanidad completa en personas que antes habría ignorado o mirado con desprecio. Miguel le contó que su padre había muerto en un accidente de construcción y él era ahora el sostén de su familia a los 16 años. Dulce le confió que había sido la primera de su familia en terminar la preparatoria y soñaba con romper el ciclo de pobreza a través de la educación. Javier le explicó cómo el taller de Marcos había sido su salvación, cuando estaba a punto de abandonar sus estudios por falta de recursos. Cada historia era como un martillo golpeando las paredes de prejuicio que Valeria había construido alrededor de su corazón durante toda su vida. Y lentamente, muy lentamente, esas paredes comenzaron a desmoronarse. Roberto también estaba cambiando en el trabajo. Después de semanas de esfuerzo genuino, sus resultados mejoraron significativamente. Pero más importante que los números era su actitud. Empezó a reconocer públicamente el trabajo de sus compañeros, a pedir ayuda cuando la necesitaba, a colaborar en lugar de competir. Sus colegas notaron el cambio y gradualmente comenzaron a respetarlo de verdad, no por su posición, sino por su carácter mejorado. Marcos observaba el progreso de Roberto a través de los reportes de Alberto, pero más importante, lo veía directamente los sábados cuando Roberto comenzó a acompañar a Valeria al taller.
Al principio Roberto iba solo para apoyar a su esposa, pero pronto se encontró genuinamente interesado en ayudar a los jóvenes. 3 meses después del incidente inicial, llegó el momento de la evaluación de Roberto en TechVision. Marcos asistió a la reunión junto con Alberto y María Elena. Los reportes eran consistentes. Roberto había demostrado una mejora notable tanto en desempeño como en actitud. Más allá de los números, había testimonios de compañeros sobre su cambio genuino. «Roberto, has hecho un trabajo excelente estos últimos meses», comenzó Alberto. «Los resultados hablan por sí mismos, pero lo que más me impresiona es el cambio en tu forma de relacionarte con el equipo». Marcos asintió. «Estoy de acuerdo. Y he visto ese cambio no solo en los reportes, sino también los sábados en el taller. Tanto tú como Valeria han demostrado que las personas sí pueden cambiar cuando están genuinamente comprometidas». Roberto, que había estado conteniendo la respiración, sintió alivio, pero también algo más profundo. Orgullo genuino por haber logrado algo real a través de esfuerzo honesto. «Tengo que ser honesto con ustedes», dijo Roberto con voz emocionada. «Estos 3 meses han sido los más difíciles de mi vida, pero también los más significativos. Me obligaron a mirarme al espejo y no me gustó lo que vi. Estoy agradecido por la oportunidad de cambiar y espero seguir haciéndolo». Marcos se levantó y extendió la mano. «Roberto, bienvenido oficialmente a seguir siendo parte del equipo de TechVision. Pero más que eso, quiero que sepas que te respeto por el trabajo que has hecho en ti mismo. Ese es el tipo de esfuerzo que realmente importa». Cuando Roberto llegó a casa esa noche y le contó a Valeria las buenas noticias, ambos se abrazaron con un alivio que iba más allá de la seguridad laboral. Habían evitado una crisis, pero más importante, habían aprendido algo fundamental sobre ellos mismos y sobre el valor de las personas más allá de las etiquetas sociales. Los sábados en el taller se convirtieron en la parte más importante de la semana para Valeria. Sus amigas del club ya no la entendían, no podían comprender por qué alguien con sus recursos elegiría pasar tiempo en un taller mecánico enseñando a jóvenes pobres. Algunas la criticaban abiertamente, otras simplemente dejaron de invitarla a sus eventos. Valeria descubrió que no le importaba tanto como pensaba. La transformación de Valeria no fue instantánea ni fácil. Hubo muchos momentos de frustración, días en que quería renunciar y volver a su vida cómoda y predecible. La primera vez que intentó explicarle a Miguel cómo funcionaba un alternador, se dio cuenta de lo poco que sabía realmente sobre mecánica. A pesar de haber conducido carros caros toda su vida, la vergüenza de su ignorancia la golpeó fuerte, pero Marcos intervino con paciencia. «Todos empezamos sin saber nada, Valeria. Lo importante no es cuánto sabes ahora, sino tu disposición a aprender». Esas palabras se quedaron con ella. Durante el 3er mes de su trabajo voluntario, Valeria tuvo una crisis. Una de sus amigas más cercanas, Patricia, la confrontó durante un almuerzo exclusivo en Polanco. «¿Qué te pasa, Valeria? Te has vuelto tan rara. Pasas tus sábados con mecánicos y niños de la calle, ya no vienes a nuestros eventos, tu Instagram parece de otra persona. ¿Estás teniendo algún tipo de crisis existencial?». Valeria miró a su amiga. Vio la preocupación genuina mezclada con juicio en sus ojos, y por primera vez encontró las palabras para defender su nueva vida. «No es una crisis, Patricia, es un despertar. Me di cuenta de que pasaba mi tiempo rodeada de gente que solo se preocupa por apariencias, de conversaciones vacías sobre cosas materiales. Esos jóvenes en el taller tienen más sustancia en sus meñiques que muchas personas de nuestro círculo en todo su cuerpo». Patricia se ofendió profundamente y el almuerzo terminó en tensión.
Esa noche, Valeria lloró, no por perder la amistad, sino por darse cuenta de cuántas de sus relaciones habían sido superficiales todo el tiempo. Roberto la abrazó y le recordó que estaban en ese camino juntos, que construir una vida más auténtica significaba despedirse de la versión falsa que habían estado interpretando. El cuarto mes trajo otro desafío. Dulce, una de las estudiantes más talentosas del programa, estaba a punto de abandonar porque su madre estaba enferma y necesitaba trabajar tiempo completo para ayudar con los gastos médicos. Cuando Valeria se enteró, su primer instinto fue el de siempre: resolver el problema con dinero, pero Marcos la detuvo antes de que pudiera ofrecer un cheque. Valeria, el dinero puede ayudar temporalmente, pero no es la solución para todo. Si le das dinero directamente, creas una dinámica de poder que no es saludable. Además, le quitas la dignidad de resolver sus propios problemas. Lo que Dulce necesita son opciones, no caridad. Juntos trabajaron en una solución más sostenible. Valeria usó sus conexiones para conseguir que la madre de Dulce obtuviera un trabajo mejor pagado en una empresa que ofrecía seguro médico. También ayudó a Dulce a aplicar para una beca parcial en un programa técnico nocturno. No fue tan rápido ni tan dramático como simplemente dar dinero, pero fue más significativo porque empoderaba a Dulce y su familia para construir un futuro mejor por sí mismos. Esa experiencia le enseñó a Valeria una lección crucial sobre la diferencia entre caridad que te hace sentir bien contigo mismo y apoyo genuino que realmente ayuda a otros. Comenzó a aplicar esta filosofía en otros aspectos de su vida, cuestionando las donaciones que hacía a organizaciones de caridad solo para aparecer en las fotos y reenfocándose en formas más directas y efectivas de contribuir. Roberto también estaba experimentando su propia evolución. En el trabajo, su transformación no pasó desapercibida. Un día, Alberto lo llamó a su oficina para una conversación que cambiaría su trayectoria profesional. Roberto, he estado observando tus cambios durante estos meses. No solo has mejorado tus resultados, has cambiado la dinámica de todo tu equipo. La gente ahora quiere trabajar contigo, no por obligación, sino porque eres un buen líder. Eso es raro y valioso. Alberto le ofreció liderar una nueva iniciativa, un programa de mentoría interna donde empleados senior ayudarían a nuevos talentos a desarrollarse profesionalmente. Era irónico, considerando que unos meses antes, Roberto era exactamente el tipo de persona que necesitaba ese programa. Pero ahora, habiendo experimentado su propia transformación, estaba en posición única de ayudar a otros. Roberto aceptó con humildad, reconociendo abiertamente que su propio crecimiento había sido posible gracias a alguien que le dio una segunda oportunidad cuando no la merecía. Esa honestidad resonó profundamente en la empresa y varios empleados que también luchaban con sus actitudes comenzaron a acercarse a él buscando consejo. Una tarde, mientras Roberto trabajaba en el programa de mentoría, Marcos apareció inesperadamente en su oficina. No era común que Marcos visitara las instalaciones de TechVision, prefiriendo mantener su rol de accionista silencioso. Roberto se puso nervioso inmediatamente, temiendo malas noticias. Pero Marcos sonrió y cerró la puerta detrás de él. «Relájate, Roberto. Vine a decirte que estoy impresionado. Alberto me ha mantenido informado sobre tu trabajo con el programa de mentoría. Estás tomando tu experiencia personal y usándola para ayudar a otros. Eso demuestra verdadera madurez». Los dos hombres hablaron durante más de una hora, una conversación que comenzó sobre negocios, pero rápidamente se volvió más personal. Marcos compartió su propia historia de lucha,
de cómo había tenido que trabajar 3 empleos mientras estudiaba la maestría, de las veces que había sido discriminado por su apariencia o su acento, de cómo su padre murió sin ver su éxito empresarial. Roberto escuchó con atención creciente, dándose cuenta de que incluso alguien tan exitoso como Marcos había enfrentado obstáculos significativos. ¿Sabes qué es lo más difícil de tener éxito viniendo de donde yo vengo?, preguntó Marcos. No es llegar a la cima, es mantener tu autenticidad cuando lo haces. Hay una tentación constante de rechazar tus orígenes, de pretender que siempre fuiste parte del mundo privilegiado. Pero hacer eso es traicionarte a ti mismo y a todos los que te ayudaron a llegar donde estás. Esas palabras resonaron profundamente en Roberto, quien había hecho exactamente eso, intentar borrar sus propios orígenes humildes para encajar en un mundo corporativo que valoraba las apariencias sobre la sustancia. Por primera vez desde que lo conocía, Roberto vio a Marcos no como su jefe o salvador, sino como un mentor y potencialmente un amigo. Mientras tanto, en el taller, Valeria estaba enfrentando su propio momento decisivo. Uno de los nuevos estudiantes, un chico llamado Carlos, de apenas 15 años, había sido sorprendido intentando robar herramientas del taller. Javier lo había atrapado y estaba listo para expulsarlo del programa inmediatamente. Los otros estudiantes estaban indignados, sintiendo que Carlos había traicionado la confianza que Marcos depositaba en todos ellos. Valeria presenció todo el conflicto y su primera reacción interna fue de acuerdo. El chico había robado y merecía ser expulsado. Pero entonces recordó su propia historia, cómo ella había sido cruel y prejuiciosa, cómo Marcos le había dado una oportunidad de cambiar a pesar de sus acciones. Se acercó a Javier y pidió hablar con Carlos en privado. En una esquina tranquila del taller, Valeria se sentó con el muchacho que temblaba de miedo y vergüenza. ¿Por qué lo hiciste, Carlos? Aquí nadie te ha tratado mal. Marcos te aceptó en el programa sin cuestionarte. Carlos rompió a llorar. Mi hermanito está enfermo, necesita medicinas que no podemos pagar. Pensé que si vendía las herramientas podría conseguir algo de dinero. Sé que estuvo mal, pero no sabía qué más hacer. Valeria sintió su corazón apretarse. En ese momento tuvo una decisión que tomar. Podía ser la versión vieja de sí misma, juzgando y condenando sin compasión, o podía ser la persona que estaba tratando de convertirse, alguien que entendía que las circunstancias a veces empujan a la gente a hacer cosas desesperadas. Llamó a Marcos aparte y le explicó la situación. Marcos escuchó con su característica calma. ¿Qué piensas que deberíamos hacer, Valeria? La pregunta la tomó por sorpresa. Marcos estaba poniendo la decisión en sus manos, confiando en su juicio. Valeria respiró profundo. Creo que deberíamos ayudar con las medicinas de su hermano, pero también darle a Carlos una oportunidad de ganarse de nuevo la confianza. Que trabaje horas extras en el taller sin paga durante un mes, aprendiendo que las acciones tienen consecuencias, pero que esas consecuencias no tienen que ser el fin de la historia. Marcos sonrió con aprobación. Exactamente lo que yo habría hecho. Estás aprendiendo bien, Valeria. Esa noche, Valeria y Roberto establecieron un pequeño fondo de emergencia para situaciones como la de Carlos, recursos disponibles para estudiantes del programa que enfrentaran crisis familiares. No querían publicidad ni reconocimiento. Simplemente querían asegurar que ningún otro joven sintiera que tenía que elegir entre su integridad y el bienestar de su familia. Las semanas se convirtieron en meses y los cambios en Valeria y Roberto se volvieron cada vez más naturales. Ya no eran actuaciones, sino transformaciones genuinas en su forma de ver el mundo y de interactuar con los demás.
Valeria comenzó a ver oportunidades de ayudar en todas partes. La mesera en el restaurante que mencionaba que su hijo necesitaba tutorías, el guardia de seguridad que comentaba sobre su sueño de estudiar criminología, la empleada de limpieza que mostraba talento artístico. Su privilegio económico ahora era una herramienta para abrir puertas para otros, no un muro para separarse de ellos. 6 meses después del incidente, el taller de Marcos estaba celebrando la graduación de su primera generación de estudiantes. 20 jóvenes que ahora tenían certificación básica en mecánica automotriz y varios ya habían conseguido trabajos o habían sido aceptados en programas técnicos superiores. Valeria había ayudado a organizar el evento, usando sus habilidades de planeación de eventos que antes dedicaba solo a fiestas frívolas. Durante la ceremonia, Miguel se acercó a Valeria con algo en las manos. Era una llave inglesa vieja, pero perfectamente limpia y pulida. Señora Valeria, quiero que tenga esto. Fue la primera herramienta que aprendí a usar correctamente gracias a su paciencia. Quiero que la guarde como recuerdo de que usted también aprendió algo aquí, que todos aprendemos de todos. Valeria tomó la herramienta con lágrimas en los ojos. En su casa tenía estantes llenos de objetos caros que no significaban nada, pero esta llave inglesa valía más que todo eso junto porque representaba una conexión humana real, un cambio genuino. En su discurso de cierre, Marcos habló sobre segundas oportunidades y transformación personal. Todos cometemos errores, todos juzgamos mal en algún momento. Lo que nos define no es el error, sino lo que hacemos después. He visto a jóvenes en este taller transformar sus vidas a través del trabajo duro y la dedicación. Pero también he visto a adultos demostrar que nunca es tarde para cambiar, para ver el mundo con ojos nuevos, para reconocer el valor en lugares donde antes solo veían diferencias. Todos en el taller sabían que estaba hablando también de Valeria y Roberto, aunque nunca lo dijo explícitamente. La pareja estaba sentada entre los jóvenes, ya no como extraños privilegiados, sino como parte de una comunidad que habían aprendido a valorar y respetar. Después de la ceremonia, mientras ayudaban a limpiar y guardar las sillas, Valeria se acercó a Marcos. Nunca le he agradecido apropiadamente por no despedir a Roberto, por darme a mí la oportunidad de aprender, por tener la paciencia de enseñar no solo a estos jóvenes, sino también a 2 adultos que pensaban que ya lo sabían todo. Marcos sonrió. Valeria, yo no le di nada que usted no se hubiera ganado. Usted y Roberto hicieron el trabajo difícil de cambiar. Yo solo abrí una puerta, ustedes decidieron cruzarla. Esa noche, de regreso en su casa de Bosques de las Lomas, Valeria y Roberto se sentaron en su terraza mirando las luces de la ciudad. La casa seguía siendo lujosa, pero ya no era el centro de su identidad. No tienes idea de cuán cerca estuvimos de perderlo todo, dijo Roberto. No solo el trabajo y el dinero, sino algo mucho más importante, nuestra humanidad. Valeria asintió. Todavía me avergüenza recordar lo que le dije a Marcos ese día. Mi esposo jamás hablaría con gente como tú. Qué equivocada estaba. No solo porque él resultó ser alguien poderoso, sino porque incluso si hubiera sido solo un mecánico sin conexiones, sus palabras tenían razón. Merecía respeto por su trabajo honesto y su carácter. Han pasado 2 años desde aquel día en el taller. El programa de capacitación de Marcos ha crecido significativamente, ahora con apoyo formal de TechVision y otras empresas. Valeria es coordinadora de voluntarios y recaudadora de fondos, usando sus conexiones sociales de una forma que realmente importa. Roberto fue promovido en TechVision, esta vez por méritos genuinos, y ahora supervisa el programa de responsabilidad social de la empresa.
Miguel estudia ingeniería mecánica en la universidad con una beca que Valeria ayudó a conseguir. Dulce trabaja en una armadora de autos mientras estudia por las noches. Javier se graduó y ahora es gerente de operaciones en el taller, siendo la mano derecha de Marcos. Y Marcos sigue haciendo lo que siempre ha hecho: arreglar carros durante la semana con sus manos llenas de grasa, tomar decisiones empresariales importantes cuando es necesario y enseñar a jóvenes los sábados. Para él, estas actividades no son contradictorias, sino diferentes expresiones de los mismos valores: trabajo honesto, respeto por todos y la creencia de que cada persona tiene valor inherente independientemente de su posición social. Un sábado, mientras enseñaba a un nuevo grupo de estudiantes, Marcos compartió una historia que se había vuelto legendaria en el taller. Les contó sobre una mujer que una vez llegó con un BMW descompuesto y un corazón lleno de prejuicios. Les contó cómo esa mujer había aprendido, lentamente y con dificultad, a ver el mundo de manera diferente. Y terminó con una lección que resumía todo lo que el taller representaba. El verdadero valor de una persona no está en lo que tiene o en cómo se ve por fuera. Está en cómo trata a los demás, en su voluntad de aprender y crecer, y en su capacidad de reconocer que todos, absolutamente todos, tenemos algo valioso que ofrecer al mundo. Las etiquetas que otros nos ponen como mecánico, empresario, rico, pobre, son solo eso, etiquetas. La verdadera historia está en el contenido del carácter. Valeria, quien estaba ayudando con los nuevos estudiantes ese día, escuchó las palabras y sonrió. Ya no era la mujer arrogante que había llegado 2 años atrás quejándose por tener que estar en ese lugar. Ahora era alguien que había aprendido la lección más importante de su vida. La humildad no es pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. En un rincón del taller colgaba una fotografía enmarcada de la primera generación de graduados. En ella, Valeria estaba parada junto a Miguel, ambos sosteniendo certificados, ambos con sonrisas genuinas. Era un recordatorio permanente de que la transformación es posible cuando tenemos el coraje de confrontar nuestros prejuicios y la humildad de aprender de aquellos que alguna vez juzgamos equivocadamente. La historia de cómo una frase cruel en un taller mecánico cambió 2 vidas se había convertido en una leyenda inspiradora en la zona, un recordatorio de que las segundas oportunidades existen para aquellos dispuestos a ganárselas, y que el verdadero poder no reside en cuánto dinero tienes o qué posición ocupas, sino en cómo usas esos recursos para levantar a otros. Marcos nunca olvidó las palabras que Valeria le había dicho aquel día, pero las guardaba no como una herida, sino como un testimonio de cómo las personas pueden cambiar. Y cada vez que veía a Valeria enseñando pacientemente a un nuevo estudiante, o a Roberto colaborando genuinamente con su equipo, recordaba por qué había decidido dar segundas oportunidades. Porque él mismo había sido beneficiario de la segunda oportunidad que su padre le dio cuando abandonó temporalmente sus estudios, porque creía en el potencial de redención humana y porque entendía que juzgar a alguien en su peor momento y negarse a reconocer su crecimiento era tan prejuicioso como juzgar a alguien por su clase social. El taller mecánico González siguió siendo un lugar especial en la Roma Norte, pero ahora también era un símbolo de algo más grande: la posibilidad de que las barreras sociales se rompan, de que los prejuicios se disuelvan y de que las personas encuentren conexión humana real más allá de las diferencias económicas. Y todo había comenzado con una mujer arrogante, un BMW descompuesto y un mecánico que resultó ser mucho más de lo que nadie esperaba. Si esta historia te llegó al corazón,
por favor compártela con alguien que necesite recordar que nunca debemos juzgar a las personas por su apariencia o posición social. Todos tenemos algo valioso que ofrecer y todos merecemos ser tratados con dignidad y respeto. Las segundas oportunidades existen para quienes están dispuestos a hacer el trabajo difícil de cambiar genuinamente. Y recuerda, la próxima vez que conoces a alguien, antes de juzgar por su ropa, su trabajo o su manera de hablar, pregúntate qué historia lleva dentro, qué luchas ha superado, qué sueños persigue. Porque como Marcos González demostró, el verdadero valor de una persona no se ve a simple vista. Se revela en sus acciones, su carácter y su capacidad de tratar a todos con respeto, sin importar quiénes sean o de dónde vengan.